La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de poder estar contigo. Me alegro de corazón de saludarte. Estamos hoy a martes 31 de octubre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. En el Evangelio de hoy vamos a tratar de responder a una duda que les surge a veces a las personas, a los cristianos, a los orantes. Especialmente es una duda que les surge a las personas que oran mucho. Y la duda es la siguiente: Padre, no sé rezar. Es una cosa que he escuchado con frecuencia. Es una cosa que me han dicho con frecuencia. Padre, no sé rezar. Vamos a hablar un poco sobre esto. Escuchemos con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Entonces, querida alma contemplativa, como has podido escuchar, Jesús ha comparado el reino de los cielos con un grano de mostaza. Y también podemos comparar la oración con un grano de mostaza. La oración, cuanto más profunda se va haciendo, cuanto más pura se va haciendo, se va escondiendo al propio orante. La oración, cuando se va haciendo muy pura y muy profunda, va entrando muy dentro del alma.
El objetivo es que la oración llegue al puro centro del alma. Ahí es donde se produce la plena unión con Dios, el matrimonio espiritual. Entonces, la oración, cuando se va haciendo más profunda y más pura, va siendo menos sensible. Cuando la persona ora, cuanto más profunda y pura es su oración, menos perciben sus sentidos sobre su propia oración. Es decir, que al orar no siente nada. No siente el amor a Dios. No siente el fervor. Es una oración que va pasando a ser una oración más marcada por la sensibilidad, por lo que yo siento, por las cosas que yo me doy cuenta, que yo pienso, que yo percibo. La oración se va convirtiendo en algo mucho más en fe, que se basa en la fe, que se alimenta de la fe. De manera que se trata cada vez más no de lo que yo siento, sino de lo que yo creo. Aquellas verdades de fe en las que yo creo con todo mi ser, aunque no lo sienta. Entonces, aquí hay un paso que es de una oración más basada en los sentimientos a una oración más basada en la pura fe. Hay un paso en el que el orante siente en muchas ocasiones que pierde el control sobre su oración, que pierde la capacidad de saber orar, que pierde la capacidad de obtener un fruto que él pueda medir, que él pueda comprender, que él pueda darse cuenta cuando ora. Y entonces le surge esta inquietud: no sé orar. No sé orar porque antes sentía cosas cuando oraba y ahora no siento nada. Porque antes tenía ideas luminosas que alimentaban mi inteligencia cuando oraba y ahora no tengo esas ideas luminosas. Porque antes sabía desenvolverme yo para orar, yo llevaba mi oración adelante y era capaz de llevarla bien adelante, y ahora no sé cómo hacerlo, nada me funciona, ya no sé orar. Es lo que suelen decir las personas.
Pero en realidad, en muchas ocasiones, lo que la persona percibe como no saber orar es en realidad que se está produciendo una profundización en su vida de oración, un cambio a mejor en su vida de oración, un cambio a una oración que es más en fe, que es la mejor oración, que es más profunda pero menos sensible, y esto también es una mejora en la vida de oración. Es una oración en la que la persona no puede buscar su propia satisfacción porque no encuentra una satisfacción al orar, y esto también es un paso adelante en la vida de oración, porque así no se busca a sí misma cuando ora, sino que busca a Dios de una manera más pura. En general, cuando una persona dice no sé orar, o cuando una persona dice no soy bueno, no soy buena, es una buena señal. Porque la humildad y el amor son las dos bases de la vida de un cristiano y las dos bases del crecimiento espiritual. Y decir no sé orar es un acto de humildad, si lo dices con sinceridad, no por quedar bien. Y también el que dice no soy bueno con sinceridad es un acto de humildad. En general es buena señal cuando la persona dice no sé orar, no soy bueno. Como en general es mala señal, la persona que se siente satisfecha de su oración o que se siente satisfecha de su bondad. Cuando una persona dice no sé orar, le podemos hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a comprender si esta persona tiene un problema o no tiene un problema en su vida de oración. A mí cuando una persona me dice no sé orar, le suelo preguntar 3 cosas. La primera, ¿deseas orar? ¿Tienes deseos de orar? Si la persona dice sí, tengo muchos deseos de orar, tengo muchos deseos de ir a la oración, pero luego cuando llego no sé qué hacer, no sé orar. Bueno, pero si tiene muchos deseos de ir a la oración, esto es una muy buena señal. En segundo lugar, le pregunto
si cuando va a la oración trata de orar de corazón. Si cuando va a orar trata de orar de corazón, se esfuerza por orar bien, por aprovechar la oración, por buscar a Dios y unirse con Él, aunque diga que no sabe orar, esto es muy buena señal, que trate de orar bien, de orar con el corazón. Entonces, si una persona me dice que tiene deseos de orar y que trata de orar bien, aunque me diga que no sabe orar, no me preocupa en absoluto. Y la tercera cosa que le pregunto es, ¿eres fiel al tiempo de oración? Si la persona es fiel al tiempo de oración que tiene estipulado orar, eso es muy buena señal. Es la más importante de todas. Si persevera en orar todo el tiempo que debe orar cada día. Hay veces que las personas dicen, Padre, no tengo deseos de orar, porque no sienten deseos. Y también te dicen, le preguntas, ¿tratas de orar con el corazón? Y te dicen, no lo sé, es que no sé orar, es que no sé si trato de orar con el corazón porque no siento absolutamente nada. Es que estoy en la oración y parece que estoy perdiendo el tiempo porque no hago nada. Pero lo intentas, sí lo intento, pero es que no sé hacerlo. Bueno, pues si la persona es fiel a su tiempo de oración y aunque le parezca que lo hace muy mal, él sufre por lo mal que lo hace. Esto es buena señal, porque es fiel al tiempo de oración y porque en realidad está intentando orar bien, pero diríamos, no le sale, no es capaz, porque Dios le está llevando a otro modo de oración. Entonces, cuando la persona es fiel al tiempo de oración y sufre porque no sabe orar, aunque diga que no tiene deseos y que no sabe orar con el corazón, tampoco me preocupa. Lo que me preocupa es cuando la persona no es fiel al tiempo de oración. Y también me preocupa cuando la persona es fiel al tiempo de oración, pero no sufre por no saber orar. En realidad, no se ve un interés por orar bien. No se ve un afán por crecer en la unión con Dios. Está como tranquila en su estado, que es un estado de un poco de dejadez. Eso sí que puede ser una señal de falta de fervor, de falta de deseo de Dios, de falta de
crecimiento espiritual. Bueno, he intentado en el día de hoy, querida alma contemplativa, darte algunas nociones para entender un poco mejor cosas sobre la vida de oración. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.